fiel, complétala. Eres fiel, complétala. El que la comenzó será fiel, complétala en mí. Buenas tardes, una vez más, muy en especial en este día, que Viernes Santo, en que nos reunimos de una manera otra vez diferente, ¿verdad? A lo que acostumbramos. Créanme que para mí ha sido una experiencia, pues, un tanto, no solamente nueva, sino difícil de asimilar, porque tiempos como este, que son de celebración, pues, como decimos, de cultos diferentes que hacemos en la iglesia para la Semana Santa, pues a esta experiencia de hacerlo así es un poco limitante, y damos gracias al Señor. Yo quiero dar gracias al Señor sobre todo porque es una oportunidad hermosa, a pesar de todo, que podemos proclamar la palabra de Dios. Podemos, sobre todo en esta mañana, en esta tarde, hablar del sacrificio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Confío que cada uno de ustedes está bien, sus familias se están cuidando, ustedes también, hermanos. Hemos tenido una reunión los miércoles en la noche, los miembros de la Junta, y estamos al tanto de las visitas, las llamadas, más bien visitas por llamadas que hemos estado haciendo, prácticamente cubriendo la gran mayoría de los hermanos. Nos alegra saber que dentro de las circunstancias, pues todos están bien, los hermanos están muy animados, y para mí es de mucho consuelo escuchar este informe que los hermanos dan, y personalmente cuando también les llamo a algunos de ustedes, me es de una bendición muy, muy particular hacerlo. Quisiera orar un momento para empezar este momento de más bien reflexión. Quiero hacerlo como más reflexivo, la palabra del Señor en esta mañana una vez más. Acompáñenme para orar juntos a nuestro Dios. Padre, queremos agradecer en esta tarde hermosa que tú nos concedes de reunirnos de esta manera una vez más. Sobre todo, suplicando que tú nos concedas unanimidad. Me es de testimonio que hay muchos hermanos en la expectativa de esta hora, de este día, así como los viernes en la noche y los domingos en la mañana, para recibir juntos esta preciosa palabra de Dios. Es un privilegio serlo, Señor, poder llegar a los hermanos en sus hogares y también a muchos vecinos conocidos que se conectan, que por otros medios también les hacemos llegar tu santa y bendita palabra. Concédenos que la palabra de Dios en esta tarde corra y el nombre de Jesucristo sea glorificado en cada uno de los corazones que la van a escuchar, así como ha sido de bendición personal esta palabra, oh Dios. A ti encomiendo este tiempo, te encomiendo la iglesia, Señor, en sus hogares. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, desde el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, hasta este momento en que estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, hoy Viernes Santo, en la tarde, van 27 días de este periodo de cuarentena decretado por el gobierno. Qué extraño, ¿no les parece a ustedes? Qué extraño una Semana Santa sin estos servicios de adoración Viernes Santo y Domingo de Resurrección juntos. Ciertamente es extraño, y pues es lo que les trataba de explicar ahorita. Pero quizás te parezca todavía más extraño que yo haya escogido en esta mañana el Salmo 22 para predicar, en esta tarde para predicar la palabra de Dios. Te preguntarás, pero ¿por qué este Salmo, pastor? Y no de uno de los pasajes que sabemos que en el Nuevo Testamento narran los sufrimientos de Cristo y narran su muerte en la cruz. Hermanos, ahí quiero llegar a la cruz de Cristo.
Quiero llegar a sus sufrimientos en ese lugar de tormento cruel que sabemos por las escrituras que él sufrió. Pero yo lo voy a hacer desde este salmo, porque este salmo me lleva en vuelo directo allí, sin ningún preámbulo. Sencillamente de empezar a leer, como notarán cuando comiencen a leer conmigo, que con el comienzo de la lectura de este salmo llegamos inmediatamente al pie de la cruz. Así que yo les voy a invitar a que si tienen sus Biblias a su lado y las quieren abrir en el Salmo 22, voy a leer la primera mitad de este salmo, que tiene dos partes básicamente. Todos los comentaristas concuerdan y es obvio que este salmo tiene una división en dos partes. Voy a estar cubriendo lo que viene siendo la primera parte de este salmo en los versículos del 1 al 21. Quiero leer esta preciosa palabra del Señor, y si no tienes pues tu Biblia disponible, pues presta mucha atención. Dice esta palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malignos. Rodaron mis manos y mis pies. Contar no puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Qué salmo más maravilloso este, hermanos. ¿Han notado lo que les dije a ustedes? Mateo, en el capítulo 27 y versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó a Dios con las mismas palabras que lo hizo David en este salmo en el versículo 1. Son palabras, hermanos, que en este salmo introducen la descripción de una experiencia de profundo y desgarrador sufrimiento y dolor. Los comentaristas
no encuentran en el Antiguo Testamento, al repasar y buscar la vida de David, un momento que se asemeje a esta descripción que él está haciendo en este salmo. Y aunque este salmo es nombrado como Salmo de David, nada de lo que se describe aquí, en esta escena de sufrimiento, corresponde a la experiencia personal de David en ningún lugar de la palabra de Dios y en ninguno de los otros salmos. Pero, ¿cómo puede ser así entonces? La respuesta podría estar inferida en las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12, que voy a buscar aquí en la palabra de Dios para leer a ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Dicen estas palabras del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que tras él vendrían. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pablo hace esta expresión, da este testimonio acerca de los profetas, teniendo en cuenta que David era profeta. Cuando él habla de los profetas, no olvida que David era un profeta, como él mismo habla de él una y otra vez en aquel primer sermón, en el sermón de Pentecostés. En 2 ocasiones por lo menos, él se refirió diciendo, porque David dijo de él, dijo de Cristo, ¿verdad? Y también decía, pero siendo profeta David hablaba las cosas que correspondían a lo que era en el contexto del mensaje que estaba dando acerca de la resurrección, lo que era el hecho de que Jesucristo se iba a levantar de la muerte. Entonces este salmo, van a notar que contiene una descripción detallada y anticipada de los padecimientos de Cristo en la cruz. Hermanos, 1000 años antes de que esto se cumpliera en la persona de Jesucristo. Es el cuadro entonces de una crucifixión que era una experiencia no conocida para los judíos, sino hasta cientos de años más tarde. Ni siquiera David sabía de que iba de una crucifixión como una manera de castigo, ¿verdad? De castigo oficializado por el gobierno contra una persona, como vemos en el Nuevo Testamento y conocemos y sabemos que así fue como pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta era una forma de tortura y de ejecución diseñada para los criminales. Y fue diseñada con la intención de producir el mayor de los dolores como un instrumento de muerte en aquella época cuando se introdujo, y desde que se introdujo en Israel la crucifixión, que fue cientos de años después que David ya había escrito este salmo. Fíjense ustedes la profecía, como lo que es la dinámica de la profecía. Entonces, hermano, obviando los detalles previos del arresto, del juicio amañado e injusto que se hizo contra Jesús, las burlas y los azotes hasta la flagelación de su cuerpo, obligándolo luego a llevar la cruz hasta el Calvario, la palabra nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, según Marcos capítulo 15 y versículo 25, a las 9 de la mañana en el contexto de lo que es nuestro horario como lo conocemos. A partir entonces, después de su crucifixión, desde la hora sexta, a partir del mediodía, que es lo que se refiere por la hora sexta, hasta la hora novena, las 3 de la tarde,
el sufrimiento de Cristo se fue intensificando. Y es ese periodo de 3 horas el que el Salmo 22 describe, hermanos, en detalles prácticamente exactos a cómo sucedieron y nos presentan los evangelios, los evangelistas en el Nuevo Testamento. Wow, tremendo esto, hermanos. Yo quiero hacerte notar, antes de ir adelante ya a probar la exactitud, hermanos, de estos detalles, ¿verdad? Que corresponden en el Salmo, en este Salmo 22 y con la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. Quiero antes hacerte notar el valor incalculable que tiene conocer a Dios en su carácter y en sus atributos. De modo que aunque el dolor arrecie y parezca no tener fin, como vemos en la experiencia que el salmista está describiendo, y ya sabemos que no se refiere a él, Dios lo estaba dirigiendo a escribir de esa manera, pero no era su propia experiencia, pero habla de una experiencia que puede llevarnos, como vemos aquí en la descripción que él hace, llevarnos hasta el límite. Nosotros, sin embargo, podemos perseverar sin rendirnos. Y tú preguntarás, hermano, pero ¿y cómo entonces es eso? ¿Cómo es que entonces es eso? Pues vamos a decírtelo ya mismo. ¿Bien? La estructura, si vamos y vemos brevemente, y no quiero ser técnico en esto, sino para hacer una demostración de lo que he querido decir, porque creo que necesitamos escuchar algo así en este tiempo en que estamos confinados, para que este no sea un mensaje técnico de Viernes Santo, sino que Dios hable a tu vida y te conforte y te ayude en medio de esta circunstancia presente que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo. La estructura de este salmo demuestra lo que te acabo de decir. Aquí vemos un desarrollo. En este desarrollo del salmo podemos ver un cantarse y llorarse. Como decían nuestros padres, yo no sé, los más jóvenes quizás no entienden esto, pero los que tenemos ya un poquito de más edad, que pasamos de los 45, 50 en adelante, pues podemos saber que quizás nuestros padres nos decían, oye nene, tú te cantas y te lloras, ¿verdad? Porque estamos ahora bien alegres con un asunto y después al rato estamos quejándonos de eso, de lo mismo por lo cual anteriormente ya nosotros estábamos alegres. Bien, entonces aquí tenemos en los versículos 1 y 2, son una expresión, ¿verdad? Y un ejemplo de esto. Lo único que aquí vemos que en vez de cantarse y llorarse es primero lamentarse y después entonces hallar consuelo. En forma de oración hay consuelo. Por ejemplo, fíjense ustedes los versículos 1 y 2. Son una expresión de la angustia causada por sentir desamparo de Dios. Habla de un hombre que se sentía lejos de Dios, de un Dios que no responde. Da la impresión que de un Dios que se ha olvidado. Así, muchas veces en la experiencia tuya y mía, hemos tenido periodos largos o periodos cortos en que estamos, como se dice, en un desierto, ¿verdad? Espiritual. Estamos perplejos acerca de cosas que estamos esperando y buscando de Dios y que no llegan. Situaciones que no entendemos y que nos hacen pensar, bueno, Dios estará en este asunto. Y comenzamos a clamar y a pedir a Dios y pues no parece que Dios nos escucha. Ahora, ¿será cierto? ¿Será cierto esa lejanía de Dios? ¿Será cierto ese desamparo de Dios para con los que somos, sobre todo los que somos sus hijos, que le hemos conocido desde el Evangelio como un Dios que salva en la persona de Jesucristo y que hemos experimentado el gozo profundo y la eficacia de lo que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Desde nuestra perspectiva humana, desde nuestro sentir, desde nuestro sentimiento, parecería que es así. Hermanos, pero yo escribí esto aquí en estas notas en bold, en lo que se llama en negritas. Oye bien que el andar por vista
nos hace sentir que es así. Cuando estamos confiando en nuestros sentimientos, cuando estamos mirando al problema y nos enfocamos en él y no buscamos al Señor, pues podemos llegar a pensar y a creer que ciertamente Dios se ha ido, que Dios está lejos. Sobre todo cuando no le buscamos en su palabra para descubrir la hermosura de Dios, su cercanía para con nosotros. ¿Okay? Pero quiero decirte en apelar al carácter santo y fiel de Dios está el consuelo y está el estímulo para no rendirnos. Eso es lo que los versículos del 3 al 5 demuestran que hizo el salmista en esa angustiosa desesperación por el supuesto abandono de Dios, que como vimos dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2. ¿Qué hizo el salmista? En el versículo 3 dice, pero tú eres santo. Primero se está quejando y ahora de momento vemos que él está haciendo una oración y comienza esa oración diciendo, pero tú eres santo. A pesar de todo, la angustia, de todo el sentir de que tú estás lejos, de que tú me has desamparado, Señor, me acuerdo que tú eres santo. Tú no te niegas a ti mismo. Como hiciste en el pasado, así harás ahora conmigo en esta circunstancia. Hermano, porque los versículos del 4 al 5 hay un clamar. Hay el testimonio de un clamar, de un esperar y de un confiar que él reconoce en los antiguos, en los pasados. Mira hacia atrás a la experiencia de los antiguos y de seguro que podría mirar también, como yo te exhorto en circunstancias como esta, porque esta es la enseñanza donde está realmente la fuente de consuelo. No te quedes mirando la circunstancia. Mira para atrás, enfócate en Dios y busca y descubre cuántas veces y de qué manera Dios te ha socorrido. Dios te ha ayudado a ti, hermano y hermana. Así que la experiencia y el llamado en esos versículos 4 y 5 es a clamar, a esperar y a confiar. Porque a la larga, esperar es confiar. Llegará en el tiempo perfecto de Dios. Lo que esperas, lo que clamas, lo que buscas. Espera, hermano, esperemos en esta circunstancia a la mañana, porque en la mañana será la alegría, como dice otro de los salmos de la palabra de Dios. Él es santo, Dios es santo y ha prometido para ti y para mí, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. También Dios ha prometido a los suyos que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según este pasaje maravilloso de Romanos, específicamente en el versículo 39. Entonces, podemos y debemos apelar hoy, Viernes Santo, allí en tu casa, en el lugar donde te encuentras. Puedes apelar al carácter de Dios y a la evidencia de su ayuda en el pasado. Hermano, ahora, este Dios mío, siendo que es un salmo profético mesiánico, que apunta a Cristo, no se trató de una sensación de nuestro Salvador en la agonía de la cruz, sino que se trató del clímax de su padecimiento físico y emocional. Fue en él ese momento en que Dios le volvió la espalda al llevar sobre sí todo el peso de nuestro pecado, toda la culpa y el castigo que merecen nuestros pecados. Habacuc pregunta a Dios en el Antiguo Testamento: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal.
Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13. Dios no puede ver el mal. Allí tenemos razón suficiente para darnos cuenta de por qué, la razón por la cual Dios quitó su mirada, quitó su favor de Cristo, abandonándolo en la cruz. No era un sentir de Cristo, no era una impresión, no era algo que él decía con cierta duda. Era algo que Jesús, en lo más profundo de su ser como hombre, estaba experimentando por causa de tu pecado y el mío. Era en ese momento que el justo, el Hijo de Dios, estaba haciéndose injusto para que la justicia de Dios pudiera ser tuya y pudiera ser mía, como podemos proclamar y decir con toda seguridad los que hemos confiado en Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte en la cruz y en su resurrección de los muertos, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ese era el propósito de Dios al quitar la mirada de su Hijo, al darle la espalda, hermanos. En ese momento Dios volvió la espalda de su Hijo. Este Salmo 22, anticipa una escalada de sufrimiento de nuestro bendito Salvador hasta llegar a este momento de exclamación desesperada. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vemos los versículos del 6 al 8, allí hay una referencia al desprecio por la repulsión que causaba su rostro, el rostro desfigurado de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Cuando en esta palabra el salmista está describiendo, fíjense ustedes en el versículo, se me pasó un poco la página, perdónenme. Cuando él dice en el versículo 6, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos versículos, esta descripción que da aquí de la condición suya en términos del salmista, describen a la perfección el cumplimiento de la persona de Jesucristo, de estos momentos desdichados, si pudiéramos decir, para cualquiera de nosotros que de pensarlo nada más nos parecería una desdicha, que tuviésemos nosotros que pasar este dolor, este sufrimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Cuando habla de gusano, habla de algo que por lo general causa repulsión. Mayormente a las mujeres los gusanos le causan repulsión. Y cuando él habla aquí de que él es gusano, vemos eso en la persona de Jesucristo, cumplido en la persona de Jesucristo de parte de aquellos que le veían. No era posible mirar el rostro desfigurado de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo y no sentir repulsión. Eso es lo que sentían aquellas personas y es lo que describe la palabra de Dios a través, por ejemplo, del profeta Isaías en los versículos 2 y 3, del capítulo 53. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, desdichado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué descripción profética más clara y exacta de cuál fue la experiencia de Jesucristo allí en la cruz del Calvario? Los versículos 7 y 8 que ya leímos son un anticipo exacto de lo que describe Mateo en el capítulo 27, los versículos del 39 al 44, que lo quiero resumir de esta manera y lo cito como está en la palabra. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¡Qué exactitud podemos ver entre ambos pasajes! Luego
Los versículos del 12 al 18 sugieren fuertemente cómo veía Jesús desde la cruz a sus angustiadores, a aquellos atormentadores, a aquellos verdugos que estaban contra él y alrededor de él ejecutando al Hijo de Dios. Eran comparables a bestias implacables sin freno, en un ataque que era despiadado sobre su presa. Fíjense cómo es que el salmista habla de ellos como toros, se refiere a ellos como búfalos, como león rapaz y rugiente, como perros. En fin, dice el autor del Salmo, una cuadrilla de malignos. Total. Y toda la furia del infierno rodeó a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo en aquel momento, cuando moría en la cruz por nuestros pecados. Estos versículos 12 al 18 plasman, dibujan por adelantado lo que sería el deterioro paulatino, físico, causado por aquel brutal trato sobre el cuerpo, la persona y la dignidad de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Dice que el versículo 16 de este salmo sugiere que le clavaron de pies y manos. Es lo que dice el versículo 16. Aquí fíjense que lo dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis pies y mis manos. Horodaron quiere decir traspasaron, clavaron sus pies y sus manos. Y en el contexto de cómo se cumple en Jesucristo, lo hicieron allí en la cruz del Calvario. Sus huesos de nuestro Señor Jesucristo ya colgando sobre aquella cruz, se dislocó, sus huesos se dislocaron, su corazón comenzó a fallar, su lengua se pegó a su paladar al punto de que tuvo que clamar allí en la cruz, como nos testifica el evangelista Juan, capítulo 28, 19 y versículo 28, cuando Jesús clamó y dijo, sed tengo. Es lo que describe de una manera exacta los versículos del 12 al 18 acerca de Jesús, específicamente los versículos 14 al 15 y el versículo 18 de este Salmo 22. Echaron suerte sobre sus ropas, habiéndole desnudado públicamente. Los cuatro evangelios, es decir, los cuatro evangelistas, relatan este detalle por lo sobresaliente que debe quedar y claro que debe quedar en nuestras mentes y corazones por la repetición en cada uno de estas narraciones, que Jesús cargó la vergüenza del pecado nuestro allí sobre la cruz. Fue desnudado públicamente. Así murió nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y aquellos hombres con vileza y con egoísmo y avaricia en su corazón se sortearon aquel manto, aquella ropa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, quiero que sepas que nada de eso fue merecido por Cristo. Él no merecía nada de eso. Pero tampoco esto fue un accidente. Ni fue algo que Jesús no hubiese podido evitar si Él lo hubiera querido. Él disponía de 12 legiones de ángeles la noche de su arresto. Pero Él se negó a servirse de ellos. Es lo que vemos en este mismo evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 53, la noche que Judas guió a aquella turba enloquecida para arrestar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesús conocía el plan de Dios. Jesús conocía la Escritura y todo lo que los profetas desde Moisés decían acerca de Él. ¿Conocía Jesús este Salmo 22? Claro que lo conocía. Allí se anticipaba
lo que sería y lo que se haría con él. Fíjense en el versículo 15, en la parte B de este Salmo 22, como dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. Sabiendo que lo que el salmista está diciendo es como si Jesús lo estuviera diciendo, ¿verdad? Estuviese consciente desde la cruz que eso era así. Isaías lo profetizó también de él. Ciertamente llevó él nuestras maldades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Salmo 53, versículo 4. Y añade este salmo: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El versículo 10, ahí en Isaías 53, nos dice eso. Y el apóstol Pedro confirma que esa fue la voluntad de Dios. Cuando daba sus mensajes el día de Pentecostés, el primer mensaje de la era cristiana, el apóstol Pedro, allí en el libro de los Hechos, y esto está registrado allí en el capítulo 2, versículo 23, dijo de esta manera, hablando de Jesús, acerca de su muerte: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No hay lugar a duda que aquella muerte no fue algo accidental, no fue algo, un plan B de parte de Dios. Fue el plan A desde los tiempos eternos, por el predeterminado consejo y conocimiento de Dios. El Hijo vendría a morir en la cruz del Calvario. Él mismo lo dijo en un momento dado, varias veces lo dejó claro. Yo he venido para que tengan vida, pero esa vida iba a costar su muerte. Claramente Él lo dijo, yo he venido para dar mi vida por las ovejas. Entonces, ¿de qué se trata este sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿No has notado, hermano y hermana? Se trata del amor de Dios. Al llegar a este punto, hermano, cuán estimable se nos debe hacer el famoso versículo que tanto oímos, que tanto se recita y que quizá tú y yo también sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Con qué destello del amor de Dios y de su misericordia brilla este y otros textos en la palabra de Dios acerca del amor de Dios a la luz de esta escena de entrega sumisa y voluntaria del Hijo de Dios, cuando lo hizo para padecer y para morir por nuestros pecados, para perdonarlos y darnos vida nueva, vida eterna? Cuán bienaventurados entonces, cuán bienaventurado, amado y amada en Cristo, es ser un cristiano con un Salvador que nos ama tanto. ¿Qué te parece? Digno de recordar en esta tarde de Viernes Santo. No es para llorar, no es para estar tristes, es para agradecer a Dios y admirarnos ante su amor inefable y glorioso, ante su amor eterno con el cual Él nos ha amado y que por medio de Jesucristo nos lo mostró. Claramente el Señor lo dijo y lo dijo el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tú y yo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la pregunta para cerrar en esta reflexión en esta tarde es: ¿has recibido ya tú el perdón de Dios en Cristo, creyendo con genuino arrepentimiento por tus pecados? Es así como se le recibe,
Es así como Dios hace auténtica la vida eterna y el perdón para tus pecados. Que reconozca que necesitas de Jesucristo como el Señor y Salvador. Que Él tomó tu lugar. Que ciertamente tú puedes decir, gusano soy y he sido. Cristo tomó el lugar tuyo en la cruz del Calvario para morir por ti. Entonces, este Viernes Santo, aunque estemos nosotros en cuarentena, es tiempo de valorar el amor de Dios en el sacrificio de su Hijo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No dejemos pasar esta oportunidad de darle gracias, de alegrarnos, de maravillarnos del amor de Dios. Y no pierdas la oportunidad, no la dejes pasar si todavía tú estás consciente de que no has tomado una decisión, no has dado este paso de fe, de confiarte en Jesucristo. Si en esta tarde, a la luz de esta descripción del amor de Dios, de cómo Él castigó a su Hijo en lugar tuyo, tú te has visto como uno que necesita ese perdón, como uno por quien Dios hizo esta obra a través de Jesucristo, no pierdas la oportunidad de pedirle al Señor que te salve. Cree en el Señor Jesucristo, es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué te parece? Amén. Amén.